Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ahora, el día de hoy vamos a ver cómo realizamos las pruebas de paternidad en Biomegen. Es prácticamente como esta parte técnica, pero quiero explicárselas para que vean que es un proceso súper bonito y que la tecnología pues ha venido a revolucionar muchísimas cosas, no nada más a nivel clínico. ¿Se acuerdan que necesitábamos? Una muestra biológica. ¿Y qué podemos procesar como muestra biológica? El webinar pasado hablábamos que podíamos tener saliva o sangre, cabellos, hueso, orina, prendas y prácticamente cualquier cosa que tenga material genético, podríamos ocuparla para estas pruebas. Ahora bien, ¿qué es el paso fundamental antes de empezar? Todo antes de dar los buenos días sería identificación de las muestras. Aquí son dos identificaciones. Tengo que revisar exactamente quién es la persona a la que le estoy tomando la muestra, es decir, que vamos a tener su INE, su acta de nacimiento, cualquier papel oficial que me permita saber o que esta persona nos acredite quién es. ¿Ok? Muchas veces cuando se toman estas pruebas, que no hay un acta de nacimiento, pero existe el acta de alumbramiento, bueno, en este caso quien nos tiene que consentir es la mami y tenemos que tomarle la fotografía al bebé para saber que a quien estamos tomando la muestra pues es ese bebé. Ahora bien, nosotros ya una vez que tomamos las muestras, ya sean de sangre o de saliva o la muestra que tengamos, tenemos que pegar aquí, nosotros tenemos un sistema que nos permite rastrear absolutamente todos los pasos, por lo tanto en Biomegen les podemos decir quién tocó la muestra, quién procesó la muestra, en dónde procesaron las muestras, a qué hora salieron las muestras, quién revisó las muestras y toda esa trazabilidad que nos da confianza de que sus muestras han sido procesadas de la debida manera. Una vez que ya identificamos estas muestras con las personas a las que se les va o se les toma más bien dicho la muestra, procedemos a extraer el famoso ADN. Y como ustedes saben y les había contado, este DNA está dentro de la célula y dentro de esta célula hay muchísimos organelos. ¿Y que se acuerdan que estos organelos provienen de la madre? Este DNA está aquí adentro, así es que hay que quitar todas estas membranas, esta es una, esta sería la otra, y poder extraer, dejar desnudo al ADN. En general hay muchas metodologías, cada laboratorio puede ocupar una o dos o más, y esta es una nada más como para hacer un ejemplo y vean lo bonito que es esto. Nosotros una vez que tenemos aquí las muestras, vamos a hacer ciertas preparaciones para que este DNA se quede libre, que estas membranas se separen y nos podamos quedar solo con este ADN. Si ustedes observan, aquí hay como una cosita que está dividiendo ahí el tubo y prácticamente lo que hacemos es como dejar colgado ahí el DNA con estas cargas químicas que tiene, o va a depender también un poquito de la técnica o del kit que tengamos de extracción, se queda como pegado ahí, ¿no? Y podemos pasar varios agentes de tal manera que lo dejamos limpiecito, que no tenga contaminantes de proteínas, de lípidos y de algunos otros metabolitos que pueden estar en la célula. Una vez que está esto pegadito y ya está limpiecito, agregamos algo que va a hacer que este DNA que estaba aquí agarrado en esa membrana se separe. Al separarse, quedaría aquí abajo y va a quedar en una solución. Si nosotros lo vemos así a grosso modo, pues se vería transparente, no veríamos como ese DNA. Hay algunos pasos que cuando lo hacemos para estudiantes, por ejemplo, podemos quedarnos en alguno de estos pasos y literal podemos ver el DNA. Ahora, ya una vez que está este DNA solito, que decimos, ya purifiqué o extraje este DNA, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues muy bien, ya lo extrajimos y hay algo muy importante, hay que cuantificar. Tenemos que saber cuánto de ese material genético hemos extraído. Por eso les decía que no es lo mismo en sangre que en saliva, porque en sangre vamos a tener toneladas, o sea, está todo nuestro tubito de sangre y vamos a tomar una micropósito de aquí.
Entonces, no tiene caso desangrar a los pobres pacientes, ¿verdad? Una vez que hacemos la cuantificación para saber cuánto ADN tenemos que revisar dos cosas. La cantidad, como ya les comenté, y aquí mismo también revisamos la calidad. ¿Qué es eso de la calidad? Hay varias cosas. Una sería que no esté contaminado con proteínas o con otras cosas en donde nos puede indicar que la extracción no estuvo bien realizada. Y la segunda es que aseguremos que ese ADN no se ha degradado, que está íntegro y que podemos hacer nuestro siguiente proceso. Esta imagen me encanta, se las puse a propósito. Hay muchas maneras de cuantificarlo, pero el laboratorio cuenta con la mayor tecnología y observen esto. Aquí les llamamos estas celditas, esto que ven en azul, así cuantificábamos antes el famoso ADN, ¿no? Imagínense todo lo que nos echábamos de esa muestra, por eso es que todo el mundo cree que en sangre es la mejor, porque necesitábamos extraer mucho ADN. Y ahora, con estos equipos, no sé si alcanzan a ver ese puntito planteado que está aquí en medio, se pone ni siquiera una gota, es una microgota. Y con eso podemos saber y cuantificar ese ADN. Es por eso que ahora, por ejemplo, en las fiscalías o en algunos otros casos, con simples gotas de sangre, somos capaces de extraer ese material genético y hacer un perfil genético. Pero esto prácticamente sí que es nanotecnología. Una vez que ya cuantificamos, ya vimos que está puro nuestro DNA, ¿qué sigue? Todo mundo el día de hoy conoce qué es la PCR. Y PCR, y de hecho, si ustedes buscan en Google o en cualquier otro lado, ponen PCR y aparece COVID. O sea que pareciera que COVID es lo único que se hace con PCR, que PCR lo descubre todo el mundo a través del COVID. Pero no, resulta que esta técnica es una técnica de biología molecular y se llama PCR por las siglas en inglés. Lo que ustedes siempre quisieron saber y no se atrevieron a preguntar. Pues bien, ¿qué es la famosa PCR? No es otra cosa más que la reacción en cadena de la polimerasa. Y se pone PCR por sus siglas en inglés de Polymerase Chain Reaction. Ahora bien, ¿por, ¿por qué es una técnica de biología molecular extraordinaria? Prácticamente, si ustedes me dicen, ¿y eso qué es? Pues no es otra cosa más que una copiadora. Es decir, que de ese material genético que tenemos sacamos miles y miles y miles y miles, millones de copias. Así que en la PCR tenemos nuestros ingredientes secretos. Uno de ellos va a ser el DNA que extrajimos, entre muchas otras cosas, y justamente una enzima que se llama Taq polimerasa. Por eso se llama la famosa PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, porque esta enzima lo que hace es meter pues, nucleótidos, estos tabiquitos que van a complementar el famoso DNA. Por lo tanto, estos equipos se llaman termocicladores que realizan la técnica de biología molecular, que es la famosa PCR. Es decir, que de una cadenita de DNA vamos a tener el doble y luego cuatro, perdón, a 8, 16, así, millones y millones de veces. Es realmente una reacción exponencial. Por eso es que les digo, con una gota de sangre y con estos super mega equipos, pues podemos tener muchísima cantidad de DNA. Esta es el, la técnica secreta para hacer una PCR. Es diferente la PCR de COVID o cuando hacemos las pruebas, por ejemplo, de VPH, se ocupan otros termocicladores con otra tecnología muy potente que obviamente también hay diferencia entre los laboratorios. Biomegen se asegura que ocupa los mejores. Una vez que tenemos ya esta copiadora, vamos con nuestras copias y las llevamos a un secuenciador. Hay secuenciadores de muchos. El laboratorio cuenta con el último secuenciador que han sacado al mercado, así es que si ustedes van a las fiscalías, al FBI, a Inglaterra o algunos otros de este calibre, tenemos exactamente los mismos reactivos y el mismo equipo. Ahora bien, ya que tenemos este DNA, vamos a analizarlo en estos secuenciadores. Ya les había comentado en en algunos webinars pasados que lo que vamos a recolectar son ese número de tabiques que va a ser muy diferente entre una persona y otra. Si el papá tiene, por ejemplo,
Si vemos un marcador, tendría 2 repetidos y el marcador que le da la mamá serían 3 repetidos. Así es que este es un proceso un poco tardado porque habría que esperarnos unos días. Afortunadamente, Biomegen es el único laboratorio en todo México que les puede ofrecer un resultado en 24 horas. Todos los demás laboratorios, y de hecho también inclusive nosotros de manera normal lo entregamos en 4 o 5 días, pero hay algunas que sí las podemos procesar por la tecnología que tenemos en 24 horas. Así es que si un día les surge una paternidad, Biomegen los puede tener en 24 horas. ¿Qué sigue después de esto? Lo siguiente sería la interpretación. Si nosotros vemos este pedacito, voy a hacerlo de una manera muy didáctica. El papá sería como todo verde, ¿no? La mamá, amarillita. Si estoy diciéndoles que la mamá le da la mitad y que el papá le da la otra mitad, tendríamos un chamaquito así. Un 6 del papá y un 4 de la mamá, es decir, la mitad verde y la mitad amarillo. Y decimos, mire, pues sí concuerda porque va la mitad y la mitad. ¿Qué pasa si tenemos otro caso? Este es un señor verde, 6-6, y la mamá 4-4, y aquí ya empezamos a ver que la señora, ¿verdad? Porque este 8, pues de aquí no vino, o al menos no de este señor. Este 4 sí, porque es su mamá. Así que en este caso decimos que no concuerda, por lo tanto, en este caso el papá biológico no va a ser. Así es como se presentan las tablas. Prácticamente este sería un resultado. Todos estos son los marcadores. ¿Por qué tienen que ser muchos? Antes eran 16, 15, 16 que ocupaba el FBI y en el 2020 se decreta que mínimo debemos de analizar 20. Biomegen les ofrece 24 marcadores, lo cual es más robusta y más potente la técnica, de tal manera que podemos asegurar que ese señor es o no es el supuesto padre. No voy a andar a esto, pero se acuerdan que cada repetido uno viene del papá y de la mamá. La hija tendría que tener, por ejemplo, este 15 es del papá y este 17 es de la mamá. Y después hacemos un índice de paternidad. No sé si se alcanza a ver, voy a bajar aquí mi imagen, espero que sí la puedan ver. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Metemos algunas fórmulas y tenemos que sacar 2 valores importantes. El primero es el índice de paternidad combinado. ¿Qué es esto? Todos estos numeritos que ven ustedes se combinan y tenemos que decir que ese índice si incluye esta paternidad o no. ¿Y cómo lo sabemos? Mira, pues se supone que el índice de paternidad mayor de 10,000 indica que efectivamente es el papá. En este ejemplo les pongo que hay 943,444, o sea, esto supera los 10,000, o sea, sí, es el papá, sí que sí. El segundo dato importante es la probabilidad de paternidad. En este caso, ¿cuál es nuestro valor de referencia? Es que sea mayor del 99.99. En este caso, y como incluimos también a la mamá, pues va a ser 99.9998. O sea que sí es el papá. ¿Qué pasaría si no es el papá? Si estos marcadores no coinciden con la hija, este índice va a ser 0. Cualquier número multiplicado por 0, pues nos va a dar 0. De hecho, nosotros inclusive no ponemos esta tabla porque pues todo es 0, esto es 0, y la exclusión sería índice de paternidad, pues de 0, y el índice probable de paternidad sería 0, y lo que quiere decir es que hay una exclusión de la paternidad. ¿Qué resultados o qué me diría mi resultado? ¿Cómo los pueden interpretar? No es de que ustedes los vayan a interpretar, los entregamos de una manera muy sencilla, pero el personal, ya sea de manera personal o cualquiera de mis directores que tiene la experiencia y la capacidad para explicarles, se sientan con ustedes y les explican cuál es el resultado. Si tuvieran alguna duda, en ese momento también se les puede resolver o inclusive después. A veces nos dan un resultado y las dudas nos surgen 24 horas después o cuando alguien nos pregunta algo y no sabemos, pero Biomegen siempre está disponible para que podamos contestar todas sus dudas en el tiempo que ustedes lo requieran. Y tenemos 3 resultados. El primero sería el incluyente, es que sí es el papá biológico. El segundo sería excluyente, porque no es el padre biológico. Y la tercera sería no concluyente.
Ay, aquí me equivoqué, perdón. Sería no concluyente, es decir, no hay una conclusión y por lo tanto no podemos decir si es o no es. ¿Cuándo pasan estos casos? Generalmente van a pasar si en nuestra cadena de custodia nosotros no preguntamos si recibieron transfusiones sanguíneas, si recibieron un trasplante de órgano o inclusive si la mamá nada más hizo la prueba con el papá y el hijo, si llegaran a compartir muchos marcadores, probablemente nos salga indeterminado. Por lo tanto, necesitaríamos solicitar después la muestra de la mamá. Esos serían los datos no concluyentes que vamos a tener que solicitar nueva muestra, esperar, por ejemplo, en los casos de donaciones de sangre, que esperemos un tiempo. Por ejemplo, vean, en las donaciones de sangre, la sangre de nuestro donante pues va a andar en mi torrente sanguíneo. A diferencia de que si yo lo agarro en las células, va a haber más células mías que del donante. Por lo tanto, son datos muy importantes que tenemos que preguntar. Espero que esta parte les haya quedado muy clara, que sepan que la tecnología ha venido a revolucionar muchas cosas y que es muy bonito procesar estas muestras porque antes no teníamos esta tecnología. Ahora bien, ya saben, nuestros contactos, ya sea por WhatsApp, por mail, por llamada, lo que ustedes o con lo que ustedes se sientan más cómodos, pueden preguntarnos cualquier duda. Estamos para servirles y nos vemos en el próximo webinar. Chao.